Buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más de la asignatura Finanzas 2. Antes de comenzar, haremos algunos anuncios relativos a recordar el examen de reposición para los estudiantes que por causa justificada de fuerza mayor, debidamente documentada, no pudieron hacer el primero o el segundo examen. En esos casos, ¿qué es lo que se requiere? Que el estudiante en cuestión me mande un mensaje por medio de WhatsApp, mensaje individual, en el cual va a indicar, número 1, nombre, 2, cuenta, 3, la asignatura, en este caso Finanzas 2, y la sección, 4, el parcial que va a reponer, y 5, una copia o una imagen por ese medio de WhatsApp del documento que justifica la ausencia. Es decir, enfermedad debidamente documentada, accidente debidamente documentado, problema de cualquier tipo, familiar, grave, lo documenta. Muerte de algún familiar, problema de embarazo, maternidad, ese tipo de cosas, ustedes me la documentan. Yo no he contestado todavía ninguno de los mensajes de los estudiantes que ya me los enviaron, porque he estado bien ocupado haciendo exámenes, revisando, etc. Entonces, espero que ya mañana poderles ir contestando y les diciendo a los estudiantes que su cupo ha sido confirmado, ¿verdad? Yo voy a revisar cada uno de los casos y si procede, yo le voy a contestar. El examen va a ser a las 5 de la tarde del jueves en el aula 306, tentativamente. Podría ser que buscáramos aula 301. Es probable que esté vacía, ya la conseguí, pero bueno, hay exámenes y hay gente que da clases desde las 3 de la tarde, entonces probablemente esté ocupada. Si ese fuera el caso, lo vamos a hacer en la 306 del edificio C1. Los que no van a estar en examen de reposición Elvin, por favor, Milcar, su micrófono. Los que no van a estar en el examen de reposición tienen la oportunidad de ver su examen en físico del segundo parcial. Los voy a llevar para que el que lo quiera revisar. Sus notas del segundo parcial mañana ya van a aparecer al mediodía en la plataforma. Ya terminé de revisarlos, ya solo estoy sumándolos. Y mañana en la mañana los voy a grabar y espero que al mediodía ya estén en la plataforma. Va a aparecer su nota y si usted lo quiere ver físicamente, a las 5 de la tarde del jueves, ahí voy a estar. 5:20 más o menos, por mientras yo acomodo a los estudiantes que van a hacer examen de reposición. El quiz de esta semana va a ser hasta las 9 de la noche, debido a que los estudiantes que recién están en examen de reposición, pues para que ellos tengan la oportunidad de llegar a su casa. Pues se va a poner a las 9 de la noche, a menos que existan personas aquí que tengan examen ese mismo día. Si eso fuera el caso, me gustaría saber. Ok, bueno, parece que nadie va a estar en examen. 9 de la noche, entonces del jueves el quiz. Y pues ya lo que dijimos. Y lo importante es que todo queda grabado y si usted no escuchó una parte, le recomiendo pues irse al inicio del video para que
usted escuche en los primeros 5 minutos todas las indicaciones que se han mencionado. Quiero hacerles una pregunta, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a el tema del costo del capital por medio ponderado. Lick, buenas noches. Yo tengo una pregunta, pero respecto a las pruebas. Si vamos a hacer las 3 pruebas, o solo 2, por cuestión del tiempo. Solo van a ser 2. ¿Qué valor Cada tendría? día, ¿Qué valor tendría cada uno? 15%. Solo vamos a hacer 2. Una va a ser este jueves. Lick, consulta cuándo es el examen. ¿Este sábado o el siguiente? El siguiente sábado. Déjenme ver ahorita en el calendario. Es el siguiente sábado. Sábado 29 de abril. Pero la prueba de este jueves es teórica, ¿verdad, Lick? Es teórica, correcto. Lo mismo que hemos visto en la clase. Si usted ha estado en la clase pendiente o ha estado viendo los videos, entonces no es nada que no pueda contestar. Es sumamente sencillo. En el caso de que usted haya estado practicando, que haya estado estudiando, se le va a facilitar. Si no, las personas, no quiero mencionar que sean pero si hay alguna persona que no ha estudiado, solo se ha conectado, no ha practicado, deberá leer y ponerse a ver los videos y deberá ponerse al día para poder hacer el quiz. Los que han estado en clase normalmente no creo que deban de tener dificultad, solo van a resolver en 10 minutos. Ok, entonces entiendo que no hay preguntas de alternativa. Como los videos están quedando ahí grabados, es importante que los visiten, que los escuchen, que si tienen alguna duda, pues entonces, No se le, hola, si no se le escucha, le... casi no se escucha. ¿Me escuchan los demás? Adelante. Sí, Lick. Se escucha como un eco, licenciado. Fíjese que yo estoy solo en la oficina y no tengo absolutamente nada aquí alrededor. Tengo unos auriculares nuevos. No sé si es el problema generalizado. Confírmeme los demás. Se le escucha bien. Eco, Lick. Buenas noches, Lick. Es que se le escucha como al fondo un sonidito que le roza con su voz también, entonces se escucha más el ruido que su voz. Pues será porque tengo el micrófono muy cerca. Ahorita me lo acabo de separar. ¿Y ahora qué tal? Hoy sí se escucha mejor. Ok, me separé el micrófono de la boca. Lick, una pregunta. Adelante. Llevamos la boleta el jueves. Sí es bueno que lleven una copia de la boleta. Le explico. Las reposiciones se pagan, pero se paga una vez por periodo. Es decir, que el recibo original que usted saque tiene que ser actualizado y con una copia que me dé es suficiente. Si va a reponer en otra clase, en otro parcial o en esta misma, hacer una reposición después del tercer parcial, el mismo recibo que usted ya pagó una vez le sirve para todas las clases de ese periodo. Ah, bueno. Sí, Lick. Gracias. fíjese que
Buenas noches. Fíjese que yo intenté activar el pago a través del registro y no lo deja todavía. Pues yo supongo que debería eso de arreglarse en estos días. Realmente yo no sé en ese tema qué podría solucionarles porque no sé realmente los temas administrativos de la universidad. Solo en la FICEL. Dice adelante. Solo si no lo deja activar, usted lo puede pagar en la FICE nada más. Ujú. Okay. Pero solamente en la FICE de ahí de la universidad, en otro no le van a citar. Exacto. Sí, en otro no se puede, no deja. Bueno, ahí están los compañeros compartiendo sus experiencias y dicen de que hay que pagar en la FICE de la universidad. Pues yo tengo Licenciado, entendido. Solo se paga el número de... Vamos a ir, no se le escuchó nada a Juan Pablo. Vamos a ir, por favor, levantando la mano si alguien quiere participar para que no hablemos todos al mismo tiempo. Adelante la participación de levantando la mano. Adelante, José Edgardo. Lick, consulta, la prueba también va a estar habilitada mañana. ¿La que hicimos? La de el árbol de ¿La del decisión. segundo parcial? Sí. Sí, voy a tratar de revisarlo mañana también. Adelante, Jennifer. licenciado, yo tengo una duda con respecto a la prueba de árboles de decisiones. Quisiera saber si pasado 1 minuto 22 segundos la va a revisar o ya lo ha perdido esos 10 puntos. Sí, la voy a revisar. Muchas gracias, Lick. Ok. Adelante, Jennifer. ¿Tiene otra pregunta que tiene la mano levantada? No, Lick, ahorita la quito ya. Adelante, Kenia Yolani. Buenas noches. Buenas Yo noches. quería consultar eso de la compañera que dice de en cuanto a de hacer la solicitud del pago de examen de reposición. Bueno, en mi caso ahorita estaba probando y sí se puede. Bueno, Y ella activando el pago lo puede hacer en cualquier, ya puede ser en Banco La Fice o en Banco Ficosa. Te digo porque yo trabajo en un autobanco y una vez que ellos activan el pago, nosotros ingresamos el número de cuenta y nos aparece lo que es el pago de los 100 lempiras. gracias a Kenia Yolani Salgado que nos ha ilustrado aún más para que ustedes puedan hacer los pagos por para las reposiciones. ¿Alguien más o terminaron las participaciones? Siempre levantando la mano. Ok, les mencionaba que como los videos están quedando grabados, es importante que lo consulten para cualquier duda que haya quedado en el camino, la ven una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que la explicación sea internalizado en ustedes. Y de esa manera poder ver el caso práctico de manera más sencilla, más fácil. Entonces, a consecuencia de que no hay más consultas con relación al tema de costo de capital promedio ponderado, vamos a introducirnos al segundo y último tema.
El segundo tema tiene que ver con la estructura de capital. Y es un tema sumamente fácil. Para ello hay una presentación que dice tema 2, estructura de capital. Les recomiendo que la revisen, que la lean. Pero básicamente esto es mucho más sencillo que lo que se presenta en esa presentación. Tiene 20 láminas, 20 slides, que ustedes van a ir leyendo, y fundamentalmente todo lo que aquí está diciendo es que vamos a trabajar con las fuentes de financiamiento de largo plazo, que son los pasivos de largo plazo y la parte del patrimonio. Y vamos a ver cómo esa estructura de capital, sus gastos financieros, que en el tema anterior lo hemos calculado como una tasa, en este tema vamos a ver cómo esos costos financieros porcentuales ya dolarizados afectan los resultados de la compañía. Y obviamente vamos a elaborar estados de resultados de acuerdo a los escenarios que se nos estén planteando. Aquí en esta lámina van a encontrar pues una explicación de los diferentes tipos de capitales que vamos a estar viendo también, al igual que el tema anterior, deuda de largo plazo, acciones preferentes y financiamiento por medio de capital común. Algunas evaluaciones externas en cuanto al funcionamiento de la estructura de capital dentro del riesgo que se administra por el mayor nivel de endeudamiento que la compañía va adquiriendo. Y eso recibe un nombre de apalancamiento. Es decir, mayor nivel de uso de deuda para financiar los requerimientos de capital de la compañía. En la teoría de capital, teoría de la estructura de capital, pues se nos hace una presentación, un análisis de por qué o bajo qué circunstancias la compañía puede establecer la meta o la estructura de capital ideal, y van a encontrar ahí la explicación de que es bien difícil establecer una estructura de capital ideal para las compañías como una receta. Básicamente las compañías van a prueba y error y a su experiencia, estableciendo las diferentes mezclas de endeudamiento óptimos para ella. Porque lo que puede ser válido para una empresa puede ser no válido para otra. Porque manejan riesgos diferentes, sectores diferentes, procesos de producción diferentes, personas diferentes, sistemas de decisiones diferentes. Entonces, es bien difícil establecer una receta estándar para toda la diversidad de tipos de empresas. Dentro de todo eso, pues hay un análisis también de los diferentes tipos de riesgos que asumen las compañías. La probabilidad de riesgo está orientada en función de la combinación del riesgo de negocio, del riesgo financiero, del riesgo total. Por riesgo de negocio se entenderá aquel que corre la empresa de no ser capaz de cubrir sus costos operativos. Por riesgo financiero entenderemos aquel que corre la empresa de no ser capaz de cubrir todas las obligaciones financieras que ella va asumiendo conforme más se va endeudando. Y por medio de riesgo total, que es la combinación de los dos anteriores, se determina la probabilidad de quiebra. O sea, si la compañía tiene un riesgo de negocio alto y un riesgo financiero alto, pues la probabilidad de quiebra indicaría un riesgo total elevado, y eso pues nos va estableciendo pues con un mayor nivel de certeza los impactos en la quiebra que una compañía podría tener. Este ejemplo que van a ir leyendo ustedes va a ir mostrando los diferentes efectos que tiene dentro de una estructura financiera de la compañía, que parte de un presupuesto de ingresos, costos operativos, costos variables, y hay una utilidad antes de intereses e impuestos, un estado de resultados relativamente sencillo, y establece aquí una estructura de capital. Dice que no va a tener deuda a largo plazo, pero que se va a financiar con 100% de capital común, y que el total
de los activos de esa compañía representan 500.000. Se presentan aquí 7 estructuras de capital, 0 deuda, 10% deuda, 20% deuda y así sucesivamente. Y en función de esas diferentes estructuras de capital que la empresa está utilizando como modelo en el libro de texto, se van generando los diferentes efectos en el gasto financiero de la compañía, el diferente peso de la deuda en la estructura de capital, y va viendo usted cómo se va comportando el capital patrimonial, la proporción de la deuda y cómo ello afecta los resultados de la compañía por medio de la medición del gasto por intereses sobre la deuda, van reflejándose en gastos financieros más altos conforme el costo financiero aumenta y la deuda va incrementando. O sea, si los gastos financieros van disminuyendo, pues la deuda se va disminuyendo y el efecto sobre los estados financieros de la compañía va a diferir. Estas son 3 tablas, 3 escenarios diferentes. La primera tabla es un escenario cuando la compañía, en el estado de resultados, los efectos sobre la utilidad neta del periodo, que tiene cuando la empresa no tiene deuda. Si no tiene deuda, pueden ver aquí que el gasto financiero es 0. No hay gasto financiero. Y de acuerdo al pronóstico de la utilidad antes de intereses e impuestos, sin gasto financiero, pues lo que queda es restar los impuestos y tendremos la utilidad neta después de los impuestos por estos importes. Sin embargo, si la compañía ahora tiene que de todos sus activos, el 70% han sido financiados por los dueños y el 30% ha sido financiado con deuda, entonces la compañía estaría generando gasto financiero por el importe que se está presentando en este escenario. Entonces, para los mismos niveles de utilidades antes de intereses e impuestos presentados en la tabla anterior, ahora la compañía estaría generando un efecto aquí, una pérdida en el escenario 1, un ingreso de 85 en el escenario 2, contrario a 100 que era en la tabla anterior. Un resultado en el escenario 3 de 185, contrario a 200 de la tabla anterior, y esto es porque hay gasto financiero y si hay gasto financiero hay menor utilidad. Y después se van restando los impuestos y obtenemos los resultados netos después de impuestos. La tercera tabla, ¿ya?, indica que la compañía ahora ha decidido incrementar su volumen de deuda. El total de los activos que tengo en operación, el 60% han sido financiados con fuentes de largo plazo y el 40% con el patrimonio de los accionistas. Naturalmente, entonces, el gasto financiero se incrementaría y en la medida que el gasto financiero se incrementa, los impactos sobre las utilidades serán mayores. Mayor gasto financiero, menor utilidad. Naturalmente hay un efecto sobre los impuestos y al final, pues, el efecto neto sobre la utilidad será, pues, diferente al de los otros 3, a las otras 3 tablas que vamos presentando. Ustedes pueden ver que de acuerdo al tamaño de la deuda que la compañía va suscribiendo, no tener deuda implica no tener gastos financieros y en función de eso se presenta un resultado a diferentes pronósticos de ventas esperadas. Pero si la compañía va incrementando sus niveles de deuda, el gasto financiero se aumenta y la utilidad neta va a comportarse de manera diferente de acuerdo a los pronósticos de ventas determinados. Y así sucesivamente, mientras más deuda se va suscribiendo, menor es la utilidad neta y hay una relación entre la utilidad y la utilidad neta después de impuestos y la utilidad operativa y la utilidad disponible para los accionistas. Vamos a estar haciendo estos escenarios
más detallados. Ahorita solo les estoy haciendo una explicación muy general. Para que en la medida que vayan leyendo el libro, ustedes van, o las presentaciones también, ustedes van a ir viendo que todo lo que van a leer tiene como objetivo determinar cuál es el efecto sobre la utilidad neta después de impuestos que diferentes estructuras de endeudamiento de la compañía tienen sobre dichos resultados. Mientras más deuda, más gasto financiero y así sucesivamente como aspecto derivado, las utilidades van a variar en función del tamaño de la deuda. Esta tabla pues es una repetición del gasto financiero que se presentaba en las tablas anteriores, que se presentan en el estado de resultados. Creo que se me fue para atrás, más bien. Vamos a, también aquí el libro habla sobre esto que se denomina costos de agencia, costos de agencia que se les imponen a los prestamistas. Muy fácilmente diremos que los administradores de las empresas actúan comúnmente como los agentes de los dueños, de los accionistas. Son los que los representan en la administración. Los sueldos que se les pagan a estos agentes, a estos administradores, se denominan costos de agencia. Más adelante van a ir leyendo ustedes que en la medida de que las compañías solicitan préstamos, a veces hay prestamistas, bancos, que imponen ciertas obligaciones para cumplir. Una de ellas son los altos sueldos que remuneran a los altos funcionarios, a los altos gerentes. Porque puede ser de que existan empresas que paguen sueldos desorbitantes a los administradores y los prestamistas están interesados en que la compañía utilice los préstamos que se le están otorgando de una manera eficiente para que no dañe los resultados de operación del deudor y así el deudor pueda pagar el préstamo que hoy la institución financiera está otorgando. Esto se hace cuando el prestatario, el banco, la institución financiera, observa algunas debilidades en el que está solicitando el préstamo. Entonces son préstamos condicionados a el cumplimiento de ciertas restricciones. Otras de ellas podrían ser que mientras la compañía no haya pagado el préstamo, se obliga a no distribuir dividendos a sus accionistas. Y lo que andan buscando los bancos es que se les pague el préstamo que han otorgado. De nuevo, esto no es en la generalidad de casos. Puede ser en los casos en que los bancos observan un alto riesgo de cobrabilidad o que lo que están financiando es muy volátil y puede ser un proyecto, una empresa que funcione o que no funcione. Normalmente son los startups o los emprendedores, por así decirlo, que son empresas de alto riesgo y las agencias financieras tratan de cubrirse de alguna manera. Algo similar que hacen los organismos financieros internacionales cuando le prestan dinero al gobierno de Honduras, le ponen restricciones. Esas visitas que dice en las noticias, dice, vinieron los del Fondo Monetario Internacional y vienen a ver si hay una carta de intenciones, dice, y nosotros quedamos, pues ya hubo un compromiso con el fondo, entonces andamos todos bien, pero al final nos quedamos preguntando qué es lo que vienen a hacer esa gente. Esa gente, ¿verdad?, son los representantes del banco que vienen a visitar al deudor, el gobierno de Honduras, y vienen a ver si el gobierno de Honduras cumplió con los compromisos asumidos en los últimos préstamos que le dieron y determinar si ha venido haciendo las cosas que le permitan tener el flujo de efectivo suficiente para pagar la deuda que han suscrito. No es un tema de que lo suscribieron el gobierno anterior, no lo voy a pagar, no se trata de eso. Entonces, lo que viene a hacer el Fondo Monetario Internacional es a validar si el tamaño del gobierno, ¿verdad?, se ha crecido o ha disminuido, porque en la medida que crece el gobierno, crece el gasto por sueldo.
si se ha devaluado la moneda, si no se ha devaluado la moneda, y el propósito de eso es bajar las importaciones para que no salga tanto dinero en importaciones y que ese dinero se utilice para pagar el préstamo. Que no se den tantos subsidios, que no se esté regalando el dinero en bonos aquí, en campañas políticas, para que ese dinero se utilice para pagar el préstamo, porque al final el Fondo Monetario es un banco. Es un banco que presta dinero y todos los bancos que prestan dinero tratan de recuperar su plata. Refinancian a los países, así como Honduras. Tengo problemas para pagar porque los del gobierno anterior se robaron el dinero y entonces nosotros tenemos problemas. Entonces le dicen, ok, le podemos refinanciar su deuda para darle un alivio, ¿verdad? Pero usted se va a comprometer a A, a B, a C y a D. Primero se tiene que comprometer a eso. Primero nosotros tenemos que ver que usted lo hace para saber entonces si nosotros le podemos dar el visto bueno y que le presten plata. A eso se le llama una carta de entendimiento o un acuerdo con el fondo. Es decir, el finiquito que el Fondo Monetario le dice, está bien, lo estás haciendo bien, te vamos a refinanciar la deuda atrasada o te vamos a prestar más plata. Básicamente es poner un poquito de orden en el desorden de las finanzas públicas. Mucho pasa por temas de corrupción, de distorsión de la administración y un montón de cosas. Pero el grave problema de instituciones o empresas, el gobierno de la República, no es el tipo de negocio que operan, sino la corrupción. Póngase a pensar ustedes en una persona que está emprendiendo su negocio. Imagínense que está vendiendo baleadas. Esa persona que vende baleadas compra los insumos más baratos, los procesa y los vende más caros. Le agrega su mano de obra y le pone su margen de ganancia. Vamos a decir que entre la harina, los huevos y todo lo demás, el costo de producción de una baleada ya con la energía eléctrica va a ser de 10 lempiras. El costo de producción. Pero esta persona la vende en 20, 30, 35 y si le van echando algunas cositas, la vende en 40 y la vende en 50. Estoy suponiendo las cifras. Pero imagínense entonces que en ese proceso el negocio quiebra. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿cómo es posible que si tiene un costo de producción de 10, un precio de venta de 50, tiene un margen de ganancia de 40, ¿cómo es entonces que quebró el negocio? Ustedes y yo coincidiríamos que hubo un problema de administración, de cualquier naturaleza que haya sido. No administraron bien las compras, o no administraron bien los ingresos, no le pagaron a los proveedores, se comieron el dinero, o tuvieron que pagar impuestos de guerra, o les robaban los insumos, pero hubo problemas de administración. Y eso hace que grandes ideas, grandes negocios cierren. Porque no es que son malos negocios, es que han habido malos administradores o circunstancias fuera del control de los administradores, pues el caso de muchos emprendedores con los impuestos de guerra, que prefieren cerrar, ¿verdad?, a no estar pagando extorsión. Es como para indicar ese tipo de cosas. Entonces, en un país, lo que más incide es la corrupción. Información asimétrica es cuando, en palabras sencillas, es cuando los administradores manejan información más detallada que los dueños de la compañía. Y esto es porque los administradores permanecen 100% en la compañía y los administradores normalmente no manejan todo el nivel de detalle. Con la estructura de capital óptima, y les estaba diciendo que no puede existir una óptima, sino que hay una orientación de cómo poder determinarla, ¿verdad? Es decir, la estructura de capital óptima será aquella que minimice el gasto financiero y aumente el valor de la empresa. Algunos términos que les pido que ustedes lean, ¿verdad? El costo de la deuda, el CAI, pues ustedes ya
lo han leído en los temas anteriores del costo de capital, el costo de capital patrimonial, el KS, el costo de capital promedio ponderado, que es el que se ha utilizado para determinar el costo de capital global. Son temas o términos que ustedes han venido leyendo y aquí les va a salir como un repaso. Ese es a nivel de introducción de lo que nosotros vamos a estar haciendo muy rápidamente en esta presentación, que les pido por favor que la lean. Ahora, antes de mañana nos vamos a dedicar a ver esto desde un punto de vista práctico. Pero les quiero dejar adelantado qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo en este tema. Recuerdan que hablamos de estar determinando los efectos que hay sobre el resultado de la compañía derivado de diferentes fuentes de financiamiento que la compañía ha seleccionado. Aquí pueden decir qué montón de datos son los que se presentan ahí, qué montón de tablas y qué largo es ese tema. Realmente no es tan difícil a medida que lo vayamos desarrollando. En primer lugar, vamos a tener una situación actual, que es la que estoy sombreando. No pierdan el tiempo viendo los números, solo presten atención. Vamos a tener una situación actual, vamos a tener una alternativa 1 y una alternativa 2. Obviamente, 3 escenarios. En la columna A que estoy marcando, van a ver un estado de resultado de formato común que usted está acostumbrado a lidiar con él. Que va a empezar por los ingresos, que va a continuar con el costo variable, los costos fijos, el gasto por la depreciación, que lo vamos a revelar de forma separada, y todo eso nos va a dar la utilidad operativa o denominada también utilidad antes de intereses e impuestos. Después vamos a restar los gastos financieros, que los vamos a detallar por dos tipos, que van a ser los dividendos que se pagan sobre los bonos a largo plazo y los intereses que se pagan sobre los préstamos bancarios. Eso nos dará como resultado la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Restamos el impuesto sobre la renta. La siguiente línea nos da el resultado neto, que puede ser utilidad o pérdida neta después de los impuestos. Restamos los dividendos que se pagan para las acciones preferentes, que se pagan de las utilidades. Y finalmente tenemos la utilidad disponible para los accionistas comunes, que la dividiremos entre el número de acciones comunes que están en circulación. Y como resultado tendremos la utilidad que le corresponde a cada accionista en función del número de acciones que posee. A eso le denominaremos utilidad por acción común. Más adelante veremos cómo calcular el flujo de efectivo que estas operaciones están generando anualmente, ¿no? Tendremos la utilidad disponible para los accionistas comunes, que es el estado de resultado. Le sumaremos la depreciación y le restaremos los pagos por el abono a capital de la deuda. ¿Se recuerdan el capítulo, el parcial número 1, ¿verdad? Que tiene que ver con el capítulo 9 de los flujos de efectivo anuales? Y tendríamos el flujo neto de efectivo anual de cada uno de los escenarios, que consiste en saber cuál de los tres escenarios genera más flujo de efectivo, cuál de los tres escenarios genera mayor utilidad para los accionistas comunes. Son las dos líneas que están resaltadas en color amarillo, es decir, la línea 21 y la línea 27. Más adelante está un tema de los puntos de equilibrio, que este es un tema que ustedes seguramente lo vieron en Finanzas 1, aquí solo lo vamos a repasar, esto ya lo vieron en Finanzas 1. Y hay tres puntos de equilibrio, el punto de equilibrio operativo, el financiero y el total, los tres los vamos a ver aquí a nivel de repaso. Solo se lo voy a pedir que lo calculen con unas fórmulas. En las tablas que vienen más abajo se muestra la comprobación de estos puntos de equilibrio. En el caso de que usted lo vio y no se acuerda o no lo vio en Finanzas 1, aquí también lo va a aprender. Hay todas unas tablas que le permiten entender cuál es la lógica y el funcionamiento del punto de equilibrio operativo, financiero y total.
Ahí van claramente detallados los datos. Y hacia la derecha lo que vamos a tener las 3 estructuras de capital para cada uno de los 3 escenarios que se presentan en el estado de resultado. Recuerden que las estructuras de capital nos va proporcionando el esquema de financiamiento que la compañía ha seleccionado y el gasto financiero que cada estructura de capital le va generando a la compañía y cómo ese gasto financiero va afectando las utilidades de la empresa. Entonces, 3 escenarios, 3 estructuras de capital, 3 gastos financieros que afectarán de manera diferente a los resultados, y el escenario aquí general es que hay que elegir la alternativa que más conviene a la compañía. En forma general, este es el trabajo que vamos a estar haciendo. Parecería que es muy largo, pero realmente no lo es, porque ustedes están acostumbrados a trabajar con estados de resultado, entonces no es algo que les vaya a quitar el sueño. Se mira largo, pero es sumamente sencillo. Mañana comenzaremos planteando las estructuras de capital, desarrollando paso a paso cada uno de estos escenarios. Yo voy a borrar al 100% estas tablas para que ustedes la puedan comprender detalladamente de dónde fui sacando cada uno de los datos. Y estos son esquemas que ya están definidos, que pueden ver ustedes que no cambia, pues. La parte que se refiere a los conceptos de cada una de estas plantillas. Entonces aquí nos vamos a quedar al día de hoy y mañana vamos a comenzar con el desarrollo de la parte práctica de este tema. Ya les voy a compartir el código de asistencia del día de hoy, que no lo había configurado. El código de asistencia va a ser encuesta. Lo voy a configurar en este momento. ¿Hay alguna pregunta, consulta, comentario? Andy. El código de hoy es encuesta. Encuesta. Ingresan ese código y queda registrada la asistencia al día de hoy. No siendo más, los veré el día de mañana, si Dios lo permite. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches.